In the quiet of the morning light, I kneel and pray with all my might. Through the valleys, through the storm. Buenos días, hoy es lunes 2 de junio del año 2025. Séptima semana de Pascua. La temperatura en este momento es de 21 grados, se espera que suba hasta 23 grados. También quiero hoy comenzar dando muchas gracias a cada uno de los que nos escuchan y a aquellos que también de alguna manera nos siguen y que han preguntado por qué hacía tiempo que no emitíamos. No es asunto de salud, así que muchas gracias por preguntar. Eran otros asuntos diversos. Y hoy quiero comenzar también dando muchísimas gracias a Dios por la vida de Margarita de la Rosa, con la seguridad de que Dios la va a levantar de ese estado de salud, que le va a dar fortaleza y le va a dar mucho ánimo. Te estamos orando por ella y sabemos que Dios va a actuar en su vida. Un fuerte abrazo, Margarita, y a ti y a tu familia. Muchísimas bendiciones y que el Señor Todopoderoso te sane de esa enfermedad. El salmo para el día de hoy es el Salmo 67. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que le odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegrarán. Gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad su nombre. Su nombre es el Señor. Padre de huérfanos y protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos. Libera a los cautivos y los enriquece. His love is always there. He leads me home. De las lecturas del día de hoy, me gustaría comentar contigo, hermano y hermana, la lectura del libro de los Hechos, del capítulo 19, versículos del 1 al 8. Después de la ascensión de Jesús y que los apóstoles se esparcieron por todo el territorio predicando las buenas nuevas del Evangelio, y que también ya Pablo había llegado a la iglesia después de esa experiencia y que tuvo increíble, ¿no? Cuando iba persiguiendo a los cristianos y el propio Jesús le habló, una gran conversión de Pablo, que se convirtió de persecutor de los cristianos a predicar el Evangelio y luego ser perseguido por esa misma fe. Y entonces dice, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró a unos discípulos y le preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo al aceptar la fe? ¿Recibiste el Espíritu Santo al aceptar la fe? Y hay una clara afirmación de que cuando se acepta la fe en Jesucristo como el Señor, se debe recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ha ocurrido con estos cristianos de Éfeso? Que ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Tengo una experiencia en mi vida como ministro del Evangelio que muchas personas no saben qué es el Espíritu Santo. Algunos lo confunden con una fuerza, con estremecimiento, con unas emociones. Y el Espíritu Santo es una persona. Una persona. Puede ser que la presencia del Espíritu Santo te provoque algunas reacciones emocionales, pero el Espíritu Santo no es esa emoción. Puede estar sin que haya emoción. Bueno, de hecho está muchas veces sin la emoción y no podemos confundir al Espíritu Santo con la emoción que sientes tú ante su presencia. Ahora dice, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu, de un Espíritu Santo, no del Espíritu Santo, de un Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿qué bautismo recibiste? Esta pregunta es muy interesante porque está hablando, ¿qué bautismo? ¿Cuántos bautismos hay? En el mundo judío había muchos lavatorios, muchos ritos de purificación. Y le pregunta, bueno, ¿qué bautismo recibiste? La palabra bautismo significa sumergir a alguien en un líquido. Eso es lo que significa y que ese líquido te envuelva por fuera y también te llene por dentro. ¿Qué bautismo recibiste? Respondieron el bautismo de Juan. Aquí vemos el bautismo de Juan. Porque todos los vamos a llamarlos grandes maestros, pues para que fueran parte de su grupo, a las personas los bautizaban. Pero bueno, ¿qué bautismo era el de Juan? Dice el bautismo de Juan.
Y Pablo les dice, Juan bautizó con un bautismo de conversión, o como dicen algunas versiones, bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Así que este era un bautismo de arrepentimiento, de conversión. Hay una diferencia entre, vamos a llamarlo arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es cuando tú te sientes dolido por lo que has hecho, estás dolido por lo que has hecho, por el error que has cometido, porque has fallado. Pero puedes estar dolido y estar la vida entera dolido sin que hagas nada a cambio. Si continúas haciendo tu vida igual y repitiendo los mismos errores. En el caso de la conversión es comenzar a caminar en sentido contrario. Así que pues tiene que haber arrepentimiento y conversión. Puede tener arrepentimiento sin conversión, pero nunca puede tener conversión si no te has arrepentido. Porque convertirse es saber que se está equivocado y comienzas a caminar en sentido contrario al que estás caminando en este momento. Dice el bautismo de Juan, un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen, anunciando, además de eso, que iba a venir el Mesías Jesús. Es decir, ese bautismo que había que arrepentirse, convertirse, también había la expectativa de la venida del Mesías. Al oír esto se bautizaron en el nombre de Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas o en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Aquí este mensaje es importantísimo que lo veamos. Fueron bautizados, ¿no? Ahora no en el nombre de Juan, sino en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo le impone las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Dos cosas que ocurrió aquí cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de las manos de Pablo, que es que comienzan a hablar lenguas extrañas, lenguas que no comprendían, un lenguaje divino, en definitiva. Pero también a profetizar. Profetizar es decir palabras de parte de Dios, no son tuyas, son palabras de Dios que Dios pone en tu boca a través del Espíritu Santo. Y eran un total unos 12 hombres. Curioso, 12 hombres igual que los 12 apóstoles. Pablo se fue a la sinagoga. Durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. ¿Cuál era el tema de la predicación de Pablo? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es un ámbito geográfico, un lugar donde podemos ir y visitar? No. Es una relación, es una actitud. Por eso el mismo Pablo nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Dónde está ese reino? Cada vez que hay una persona que se ha convertido, se ha arrepentido, se ha convertido y ha recibido ese bautismo de fuego del Espíritu Santo, en ese momento está, en ese lugar está el reino de Dios y se expande de esa manera a través de las personas. Quiero dar muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por estar pendientes y también a los que han preguntado por mi salud. Muchas bendiciones y espero que paséis una semana excelente. Espero la sanidad completa de Margarita de la Rosa y que Dios le dé mucha fortaleza y sobre todo mucha sanidad. Y oramos por ella para que así ocurra. Muchas gracias por seguirnos y muchas bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde y que el Señor sea propicio para ti. Que el Señor te bendiga con la paz. Shalom. With every prayer, I find His love is all.